muchas informaciones en el día de ayer en torno a los puntos que habría ofrecido Estados Unidos como un acuerdo de negociación con Irán, que luego la portavoz de la Casa Blanca dijo que eran especulaciones, que no era cierto. Yo voy a esbozar algunos de los puntos. Se desconoce si la fuente es fiable o no. Lo que sí es cierto es que estos mismos puntos fueron los que se les mostraron a Irán antes de iniciar la guerra. O sea, que en caso de mostrarse un borrador es muy probable que sean estas condicionantes porque son las más lógicas. A eso voy. Primero, que no pueda desarrollar armas nucleares, algo que ha pedido Estados Unidos a través del tiempo en todas las negociaciones con Irán. Que no enriquezca uranio, porque Irán enriquece uranio y recordamos que el uranio puede servir para fines pacíficos y también para crear la bomba atómica. Por ello, siempre Irán estuvo bajo un régimen de negociación con la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que supervisara que el porcentaje no le diera para crear la bomba, sino para esos fines pacíficos que decía. Sin embargo, Donald Trump, en su primer gobierno, se sale de este acuerdo nuclear que muchos analistas entienden que no debió hacerlo porque por lo menos allí se podría ver, se podría tener cierto control de lo que pasaba ahí adentro y a cambio se le levantaban sanciones a cambio de que Irán se sometiera a este régimen, a este acuerdo. Otro de los puntos es que, que se eliminen esas plantas de enriquecimiento uranio, principalmente 3, que son las más importantes, y que Estados Unidos le ayudaría a Irán a tener un programa con fines pacíficos. También que se reabra el estrecho de Hormuz. En ningún momento el punto dice que va a ser administrado por Estados Unidos e Irán, que fue una de las proposiciones en las declaraciones que habló previamente Donald Trump, pero en los puntos que se plantea no lo dicen y es muy improbable. O sea, sería llegar demasiado lejos. Pero también el tema de los misiles. El tema de los misiles preocupa mucho porque en esta guerra se ha visto la capacidad que tiene, porque tiene una industria armamentística que se ha visto en prueba en esta guerra con los ataques a los países mismos del Golfo. Entonces quieren que se limite solamente a su capacidad defensiva, o sea, que pueda un organismo internacional, supervisar la cantidad de misiles que se construyen y el alcance que puede tener, porque era uno de los miedos de Donald Trump y lo decía en el discurso del Estado de la Nación, que tenía misiles que eran capaces de llegar ya a Europa. Entonces había mucha preocupación al respecto. No se habla de un cambio de régimen porque ya Donald Trump dice que se cambió el régimen, que ahora hay personas más moderadas. Contrariamente, no es lo que opinan analistas y conocedores del tema, de que el hijo del asesinado Jomenei es leal a la Guardia Revolucionaria. O sea, por lo menos el padre tenía mayor control, pero el hijo viene de estos círculos porque de hecho no tenía las calificaciones en cuanto a su formación teológica, no había llegado al grado para poder tener este gran honor para ese país, o sea, de liderar todo lo que es el aspecto político y el aspecto religioso, porque allí la religión y la política van vinculadas estrechamente y de hecho las leyes, se hace una interpretación del Corán directo y se va reinterpretando con el devenir del tiempo. Así que funciona este Islam chií. Hay otros aspectos como dejar de armar grupos terroristas, eso era algo que se pedía previamente porque recordamos que Irán habría armado, le daba apoyo a grupos como Hezbollah, que es un grupo que está en el Líbano, que por cierto allí se ha abierto otro puente, otro foco de guerra en la región con los ataques. Luego de que matan el ayatolá, pues desde el Líbano Hezbollah empieza a atacar de una manera más fuerte a Israel y allí se ha trasladado el conflicto y de hecho Israel quiere dominar el 10% del Líbano. Pero también dejar de armar otras milicias como son el apoyo que recibe en Yemen, grupos como los hutíes que desestabilizan esta zona, pero también el apoyo que recibe Hamas en la Franja de Gaza, que es ese grupo palestino que aunque ideológicamente sean diferentes porque son sunitas y estos son chiitas, sí, Irán ha abrazado la causa palestina y ha financiado estos grupos terroristas. Irán ha dicho que no acepta que Donald Trump está perdiendo, que no acepta estos puntos y que no es cierto. Y de hecho lo que se dice es que Irán también quiere que le paguen.
O sea, que le paguen la devastación que ha causado esta guerra. También lo que se dice de los puntos es que Irán ha pedido que se le levanten las sanciones. Ya hay ciertas sanciones que se han levantado. En el caso del petróleo que está en alta mar, que sabemos que como Irán está sancionado, mucho del petróleo que salía de allí era un petróleo que se manejaba con los buques fantasmas. Que se le quite las sanciones, que se llegue a un acuerdo de que no se le va a poner más sanciones, entre otros. Pero Irán ha dicho que no tiene ningún acuerdo con Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump no solamente habla de un acuerdo, sino que también está enviando sus fuerzas a la zona. O sea, mientras habla de un acuerdo, está intensificando el conflicto. O sea, además de los soldados que se encuentran en el Golfo Pérsico, está enviando otros más. Hay un cuerpo élite muy importante en Estados Unidos que tiene que ver con no solamente el cuerpo de marines, sino otro cuerpo que fue el que participó en el desembarco de Normandía, en la Primera Guerra Mundial estuvo en Francia, lo que se encargaron de sacar a todo el mundo de Afganistán cuando tomó el Talibán Kabul, que es un grupo de paracaidistas, un grupo muy importante, y se habla de que van en camino 3.000. Hay mucha conjetura, se dice de que, bueno, ¿para qué todos son militares? O sea, van a invadir a Irán, se van a instalar en Har, que es una isla en donde se encuentra toda esa reserva de combustible, de petróleo que exporta Irán, es una pequeña islita. Entonces hay muchas interrogantes, hay mucho temor, porque se dice que podrían perder muchas vidas, porque ahí hay explosivos y el costo en vidas puede ser muy elevado. Entonces, al mismo tiempo de que se habla de una negociación, de que se habla de que en 5 días no vamos a atacar la infraestructura petrolera, a contar de que se reabra este estrecho de Hormuz. Por cierto, ese ultimátum finaliza el viernes. Se cree que podría haber una incursión militar, que de hecho es la única vía para poder fortalecer el pueblo, que no es toda la población, sino esa oposición que está diezmada adentro. Entonces, por eso muchas personas entendían, muchos analistas de guerra, de que es muy difícil ganar esta guerra si no están adentro. O sea, ¿cómo tú vas a cambiar un régimen si tú no entras? Pero el desastre en Irak, el desastre en Afganistán dio grandes lecciones.